Mi nombre es Franklin Cordón, coordinador del Ministerio de Acción Social de Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. El día de hoy estoy con el doctor René Rivas del Ministerio Nazareno de Compasión. Doctor, bienvenido, y vamos a tratar el día de hoy el tema del coronavirus. Muchas gracias, doctor Cordón, por la invitación que nos hace para participar en esta presentación. El coronavirus pertenece a una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta infecciones más grandes. Tenemos el caso del síndrome respiratorio de Oriente Medio y también el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS tan famoso, ¿verdad? El coronavirus que se ha descubierto recientemente se descubrió en los murciélagos y en los pangolinos, porque ese es el reservorio natural. Los primeros casos humanos se asocian con un mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan, en China, ¿verdad? Entonces, el contacto entre animales con otros animales y de estos también con humanos provoca que el virus pueda pasar hacia el humano y causar la infección. Pero un dato alentador fue que hasta ayer se reportaban 65,000 casos recuperados, es decir, personas que ya habían sido diagnosticadas con COVID-19, pero ahora se han curado. Una epidemia se da cuando una enfermedad se presenta con frecuencia inusual dentro de un determinado país y durante un periodo de tiempo. Y una pandemia es una epidemia que se propaga más allá de las fronteras de un determinado país, incluyendo también continentes, ¿verdad? Y que adquiere proporciones grandes en cuanto al número de casos y también la letalidad, es decir, que provoca muchos muertos. ¿Cómo se propaga la enfermedad? La enfermedad se propaga por contacto con una persona que está infectada a través de las gotitas de saliva procedentes de la boca que salen despedidas cuando la persona tose o estornuda. Estas gotitas caen sobre objetos y superficies alrededor de la persona enferma, de modo que si otra persona toca estos objetos o estas superficies, puede contaminarse. Y si después de eso se toca los ojos, la nariz o la boca, va a llevar el virus y se va a contagiar. Por eso es importante mantenerse a una distancia de 1 metro o un poco más de una persona que se encuentre enferma. También es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y que aún no se sienta enferma. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Los síntomas más comunes son fiebre, malestar general y tos, que por lo general es seca. Algunas veces puede haber congestión nasal, puede haber dolor de la garganta y también se puede manifestar un poco de diarrea. Los síntomas generalmente son leves. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma. Esto sucede porque el periodo de incubación, o sea, desde cuando la persona se contagia hasta cuando aparecen los síntomas, es variable y puede durar desde 2 hasta 14 días. Es importante hacer notar que alrededor del 80% de los infectados se recuperan únicamente con tratamiento sintomático, es decir, hidratándose bien, tomando por ejemplo acetaminofén o ibuprofén para la fiebre, para el dolor de cuerpo, para el dolor de cabeza, y solamente el 4% de las personas que contraen la enfermedad necesitan hospitalización, ¿verdad? Y en ese caso pueden presentar dificultad para respirar y pueden incluso llegar a desarrollar una neumonía. La tasa de mortalidad de la infección es bastante baja. Se considera hasta ahora apenas del 2%. En este caso, ¿qué población es la más vulnerable y en donde los síntomas se presentan con mayor gravedad? Podemos considerar que la enfermedad no se está presentando mucho en niños. Las personas que están siendo más vulnerables y en quienes la infección se está presentando más fuerte o más grave son personas que han tenido, por ejemplo, una enfermedad previa. Personas diabéticas, personas con cardiopatías, generalmente hipertensión, personas que han tenido algún tipo de cáncer y que han recibido quimioterapia o radioterapia. Generalmente estamos hablando de enfermedad de personas que tienen su sistema inmunológico o defensas bajo. También está la población de las personas que tienen alguna enfermedad pulmonar previa, por ejemplo asmáticos o personas que han padecido de tuberculosis.
Aparte del tratamiento sintomático, ¿qué otras medidas hay? Bueno, se debe considerar un reposo absoluto para el paciente, tomar bastantes líquidos y el aislamiento también del paciente con la infección. Es importante en este caso el uso de las mascarillas, porque el uso de las mascarillas nos previene a nosotros de contagiarnos las personas que no estamos enfermos y que la persona enferma esté expulsando las gotas de saliva que van a ser las infectantes, ¿verdad? Entonces es importante también en este caso el lavado de manos. Cuando nosotros tocamos un paciente, cuando tocamos objetos, superficies donde hay saliva del paciente, nosotros debemos lavarnos bien las manos, ¿verdad? Y es un trabajo que debemos de tomarlo bien en consideración, más o menos 20 segundos para lavarnos bien con agua y jabón, ¿verdad? Como es una enfermedad viral, no existe antibiótico. Los antibióticos no causan ningún efecto sobre el virus. ¿Qué debemos de hacer para evitar contagiarnos? Existen varias medidas de prevención que nosotros debemos tomar. En primer lugar, evitar el contacto con las personas enfermas, evitar tocarnos la nariz, la boca y los ojos, cubrirnos, como ya hemos dicho, con mascarilla, ¿verdad? Tanto las personas enfermas como las que están a su cuidado. La persona enferma debería quedarse en su casa. También la desinfección de los objetos y superficies que han sido tocados o que han sido contaminadas con las gotas de saliva de los enfermos. El uso de la mascarilla, como ya lo hemos dicho, tanto para enfermos como para personas que los cuidan. El lavado de manos es bien importante y se puede hacer simplemente con agua y jabón, pero también podemos utilizar los famosos geles que hay, ¿verdad?, para desinfección de las manos. Este gel se puede fabricar incluso en la casa con una base de alcohol etílico, con peróxido de hidrógeno y con glicerina. También es importante hacer notar que para el coronavirus no existe aún una vacuna. Existen algunos proyectos para la fabricación de vacunas, pero luego vendrá la fase de experimentación. ¿Qué tanto debemos preocuparnos? Por lo general los síntomas del coronavirus son leves, especialmente en los niños y en los adultos jóvenes, pero es normal que haya preocupación por los efectos que la epidemia pueda tener en nosotros y en nuestros seres queridos. Estas preocupaciones deben servirnos a nosotros para adoptar medidas de protección personales para nuestra familia y para las comunidades en donde vivimos. La medida principal y más importante en este caso es la higiene regular y completa de las manos y de las vías respiratorias. Por otro lado, es importante mantenerse informado y seguir los consejos de las autoridades sanitarias locales, lo relativo a los viajes, a los desplazamientos y los eventos donde se pueda concentrar un número grande de personas. Como la iglesia, al igual que cualquier otra organización, debe de tener un plan de respuesta ante la situación del COVID-19 que se está presentando en este momento, y vamos a dar algunas consideraciones. Número uno, hay que tener personas centinelas que estén pendientes dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, en el caso de que alguna persona pueda presentar algún síntoma. Las instalaciones de la iglesia deben de estar completamente higiénicas, debe de haber suficiente agua para que las personas puedan lavarse las manos. Deben de tener en existencia mascarillas o cubrebocas, principalmente mascarillas N95. Todo el personal de limpieza debe utilizar ropa que se use únicamente para hacer limpieza dentro de la iglesia y ahí mismo se debe de lavar. Poner énfasis en la limpieza de las manillas de las puertas, de las ventanas, de los equipos de aire acondicionado, de los ventiladores, del amueblado en general. En reuniones masivas siempre debe de haber algún tipo de áreas para poder hacerse una limpieza, o que haya gel presente para poder hacerse asepsia en las manos. Estar en constante vigilancia a la población de la iglesia sobre las personas de la tercera edad, personas con historial de alguna enfermedad de base como diabetes, hipertensión, tratamientos por quimio o radioterapia, personas con desnutrición. También mantenerse constantemente hidratado. La iglesia debe de tener dispensadores de agua purificada con vasos descartables para poder ser utilizados por la población. Mantenerse informado, y esto es muy importante, mantenerse informado y actualizado mediante las fuentes oficiales, evitando
las falsas noticias y el alarmismo, tanto en la iglesia como a nivel de la comunidad. Si en algún momento se llegara a presentar algún caso, debe de ser notificado al cuerpo sanitario más cercano. Otras medidas que deben de tomar es la limpieza de todos los utensilios que hay en la iglesia, principalmente los instrumentos musicales, instrumentos de viento. Limpiar constantemente, todas las instalaciones deben de estar limpias, desinfectar los micrófonos, también mantener limpios los ventiladores. Si se va a servir la Santa Cena, debe de tomarse en vasitos individuales, y si pueden ser descartables sería mejor, si no pues darles un correcto lavado posteriormente. Igual debe de tenerse en cuenta y acatarse todas las leyes que los organismos oficiales nos den, como si hay que pedir autorización para hacer alguna reunión masiva, como las normas que tenemos en la época actual de que mayor de 150 no se puede realizar, o notificar constantemente al sistema de salud más cercano de las actividades que vaya a tener la iglesia. ¿Algunas consideraciones finales que nos pudiera dar? Bueno, podemos decir que por primera vez en la historia estamos viviendo una epidemia en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Porque todos los medios de comunicación todos los días nos están informando acerca del avance de la epidemia. Podríamos decir que sin duda estamos más ante una pandemia de miedo, pero hay algunas cosas positivas a favor nuestro en cuanto a la epidemia, y en este caso podemos enumerar las siguientes. Número 1, el virus ya ha sido identificado. Sabemos que procede de los murciélagos y que su frecuencia de mutación es baja. Número 2, también contamos con los kits de laboratorios para la detección de la cepa COVID-19 del coronavirus. Afortunadamente, todos los países que han sido afectados tienen acceso a este equipo de laboratorio, y en nuestro país también. Número 3, los medios de control, las medidas de control, mejor dicho, y el aislamiento impuesto por los países que han sido afectados están dando resultados. Y con esto el número de casos diagnosticados está disminuyendo. Número 4, también podemos decir que el 80% de los casos son leves y no ameritan hospitalización. Y hoy por hoy hay 13 veces más personas que han sido curadas que personas que han fallecido. Número 5, solo el 3% de los casos ocurre en menores de 20 años. Número 6, el virus se inactiva fácilmente con el lavado de manos con agua y jabón y con los geles desinfectantes. Número 7, contamos con bastante información. Actualmente se encuentran en la red más de 150 artículos científicos acerca del COVID-19. Y también, por último, número 8, existen al menos 8 proyectos y prototipos de vacunas contra la infección por COVID-19. De acuerdo. En base a toda esta información, queremos decirle a la iglesia en general que siempre esté pendiente de todos los cambios que se puedan dar y las noticias nuevas de fuentes oficiales, y acatar todas las órdenes que las diferentes instancias de salud de cada país puedan dar para evitar que se dé la propagación de esta enfermedad. Y ante todo, mantenerse siempre en alerta constante y en constante oración, valga la redundancia, para pedirle a Dios su protección. Que Dios le bendiga.